Buenos días, queridos padres de familia, buenos días, queridos alumnos. Estamos en nuestra clase virtual del curso, del área de CTA. Soy el profesor Esteban Matías Benavides con el curso de biología. Repaso de biología para el primer año de secundaria. Muy bien, en este repaso lo que vamos a hacer justamente es responder aquellas preguntas que de repente a ustedes les quedaban dudas, ¿no? Vamos a ver. Se produce cuando la población humana aumenta considerablemente afectando el medio ambiente y contaminándolo. ¿Cómo se llamará eso? La deforestación, sobrepastoreo, incendio forestal y contaminación humana, explosión demográfica. ¿Cuál de ellos será? Se produce cuando la población humana aumenta considerablemente afectando el medio ambiente y contaminándolo. Se llamará explosión demográfica, ¿sí? Pero que dice, ¿no? Se produce cuando la población aumenta considerablemente. Entonces, la demografía se desborda. Se llamará, la respuesta sería explosión demográfica. Número 2. Interviene en el daño de la capa de ozono. ¿Qué interviene en el daño de la capa de ozono? El CFC, el clima, la flora, el oxígeno o la fauna. Sería, en ese caso, es el CFC. La respuesta sería la letra A. Muy bien. Número 3. El desequilibrio ecológico no se origina por inundaciones, los maremotos. Ojo, no se origina. Los incendios forestales, la acción del hombre, la reforestación. Entonces, ¿cuál de ellos no causa desequilibrio ecológico? La reforestación, porque la reforestación es cuando, puede decir, los árboles o las plantas, ¿no? Han sido talladas, o han sido cosechadas, o han sido de repente, como se dice, muertas entre comillas, pero la reforestación vendría a ser la renovación de esas plantas, ¿no? Producto de repente del cuidado, de repente al cambio de clima, al cambio de estación. Entonces, la reforestación no origina desequilibrio ecológico. Todo lo demás sí. Todo lo demás, el incendio, las inundaciones, maremotos y las acciones del hombre sí. Pero la reforestación no, porque es reforestar. Así es renovar. Número 4. Puede ser causado por el ganado o por sobrepoblaciones de animales salvajes nativos de la zona. ¿Qué sería? Deforestación, contaminación humana, desertificación, contaminación por emisión de gases, sobrepastoreo. Se llamará sobrepastoreo, ¿sí? Cuando hay cantidad de animales, justamente hacen de que ese sobrepastoreo acabe con los recursos vegetales que se encuentran en la zona. Número 5. Les doy la respuesta. La cuadra sería sobrepastoreo. Número 5. Los incendios forestales se originan en zonas donde la vegetación ha sido sometida a largos periodos de sequías, además por el calor excesivo de la zona, resequedad de las plantas, deshidratación de las plantas, la combustión del gas etileno, todas las anteriores. Entonces, ¿cuáles serían justamente las causas de todos ellos? ¿Calor excesivo en la zona? Sí, es una causa. La resequedad en las plantas, sí, porque al no haber agua, entonces cualquier chispazo o el calor excesivo puede causar justamente el incendio forestal. Deshidratación de las plantas es parecido a la resequedad de las plantas. La combustión de gas etileno, sí, porque las plantas producen gas etileno y a gran temperatura y con resequedad y con calor excesivo son la combinación perfecta para un desastre. Entonces, por eso la respuesta sería todas las anteriores. Son consecuencias de la deforestación. Acelera el efecto invernadero. Puede ser. Pérdida de la biodiversidad.
degradación de las tierras áridas, disminuye el efecto invernadero sobre pastoreo. Sería la letra A, acelera el efecto invernadero, ¿no? Acelera el efecto invernadero, la respuesta sería la letra A en la número 6. La número 7 es un fenómeno que ha motivado a la descongelación de los polos y el aumento de la evaporación del agua del mar, ocasionando la destrucción de muchos hábitats y sometiendo a nuestro planeta a un excesivo calor. Sobre pastoreo, efecto invernadero, agujero de Antártida, incendio forestal, destrucción de la capa de ozono. Los incendios forestales, claro que causan bastante daño, pero no a largo plazo. Lo que sí causa justamente ese calor excesivo es la destrucción de la capa de ozono, porque la capa de ozono se encarga justamente de filtrar esos rayos esos rayos que vienen del sol, que son muy dañinos, y es por esa razón de que la temperatura aumenta. Sería la letra, en este caso, ¿cuál es? La letra E, destrucción de la capa de ozono. Dice, número 8, es el resultado de la interacción entre las nubes altas del dióxido de azufre, SO2, y el óxido de nitrógeno con el agua y el oxígeno, formándose una solución de ácido sulfúrico y ácido nítrico, que sería, ojo, están hablando de azufre y están hablando de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Entonces, si hablan de nubes, le están hablando justamente de un proceso que realizan las nubes. Cuando las nubes, ¿sí? Cuando las nubes se condensan, ¿qué hace? Producen lluvia. Pero en este caso, como son ácidos muy letales, se llamará lluvia ácida. Deforestación no puede ser, sobrepastoreo tampoco, sobrepoblación tampoco, contaminación industrial podría ser, pero la más cercana, porque está hablando de las nubes, es lluvia ácida, la letra B. Número 9. Las especies introducidas se vuelven invasoras cuando no causan daño a la flora o fauna nativa. Vamos a ver. Destruyen y a veces extinguen los ecosistemas donde fueron introducidos, no generan daños en el ecosistema, no generan problemas en la diversidad de los ecosistemas. La sigla D no, porque las especies introducidas se vuelven invasoras, o sea, quiere decir que causan daño, y la C y la D no están causando daño. Entonces, dice, no causa daño a la flora y fauna nativa, dice en la letra A, ¿no? En invasoras cuando no causan daño a la flora o fauna nativa, no, tampoco, sería la letra B. Destruyen y a veces extinguen los ecosistemas donde fueron introducidos. Claro, ¿por qué? Porque ya no se va a convertir solamente una especie que ha entrado a ese ecosistema, sino se va a convertir en una invasora. ¿Por qué? Porque va a destruir, no le va a importar eso. Entonces la respuesta sería la letra B, es la que más se acerca, la A y la B no. ¿Sí? Porque los invasores son justamente los que dañan el ecosistema. Muy bien, la respuesta sería la B. Tengan cuidado con esa pregunta, ¿sí? Ah, y faltaba la 10, ¿no? Muy bien, la 10. Se da en grandes extensiones de terreno de una sola especie, causando erosión y el desgaste de los nutrientes del suelo. ¿Qué se llamará? Sobrepastoreo, no. Desertificación, puede ser. Monocultivo, no. Aridización, no. Deforestación, no. Sería desertificación. Ese sería justamente sería la más cercana, ¿no? Se da grandes extensiones de terreno de una sola especie, causando erosión y desgaste de nutrientes del suelo. Se llama desertificación. ¿Por qué? Porque vuelven a todo el suelo árido. Muy bien, vamos a ver el siguiente. La contaminación se da por el daño que sufren los sentidos, causado por los ruidos, malos olores, luces intensas. ¿Qué se llamará? Se llamará contaminación sensitiva. No es sonora, porque sonora solamente cuando hay ruidos. La contaminación del suelo no es causada por los pesticidas, los abonos sintéticos, el petróleo derivado, la basura, el calor. ¿Sería el calor?
Porque el pesticida sí causa daño, la basura sí causa daño, el petróleo y derivados también, los abonos sintéticos sí, pero el calor no. El calor más bien lo nutre al suelo porque hace que las plantas realicen fotosíntesis y se vuelva un terreno fértil. Número 3. Es considerado una contaminación, un contaminante químico. Un contaminante químico, excremento, calor, sangre, petróleo, papel. Claro que es el petróleo, el papel no, la sangre no, el calor no, el excremento no. Más bien el excremento es abono y la sangre también es abono. El calor también sirve para la fertilización, el papel también porque es justamente un material vegetal. Es un contaminante biológico. Es un contaminante biológico. Detergentes, ojo, biológico. Detergentes no, porque no es biológico. Disolventes orgánicos. Puede ser radioactividad, no es biológico. Pesticidas, no. Sangre. Disolventes orgánicos o sangre. Pero la sangre no contamina, más bien fertiliza. Sería disolventes orgánicos, sería la letra B. Entonces, hay que leer bien la pregunta para poder responder. Dice, desechos orgánicos que al descomponerse se fermentan y causan contaminación. Contaminantes físicos, detergentes. A ver, desechos orgánicos que al descomponerse se fermentan y causan contaminación. Orgánicos. Contaminantes físicos, contaminantes químicos, contaminantes biológicos, detergentes, derivados del petróleo. No. A ver, de cómo se fermentan, sería contaminantes químicos, porque dice que se fermentan y causan contaminación. Y la fermentación es un proceso químico, contaminantes químicos. ¿Sí? Aunque también podría ser biológicos. Biológico porque tiene que ver con orgánicos, ¿sí? Sería la letra E, ¿no? La D no es químico, sino sería biológico, ¿por qué? Porque es orgánico. 6. Tipo de contaminación que se origina por el vertimiento de desagües urbanos, así como los relaves mineros y de fábricas. Radioactiva, agua, aire, agrícola, electromagnética. Tipo de contaminación que se origina por el vertimiento de desagües urbanos, así como las relaves y fábricas mineras. Radioactividad. Radioactiva, no. De agua, no. Sí, de agua. ¿Por qué razón? Porque dice el vertimiento de desagües urbanos. El desagüe urbano, ¿de dónde viene? ¿Dónde se bota? Por el agua, ¿no? Claro, porque eso va a los ríos, a los riachuelos, al mar. Los relaves mineros y fábricas también van a los ríos. Entonces sería contaminación del agua. La número 7 dice, la contaminación se da por el daño que se genera por el uso de compuestos radioactivos. Entonces la contaminación radioactiva será, pues, justamente tiene que ver con eso, con compuestos radioactivos. Por el uso de compuestos radioactivos es una contaminación de tipo radioactiva. No es causante de la contaminación electromagnética. Radares, televisión, redes de alta tensión celulares, energía nuclear. Claro, la energía nuclear no tiene que ver nada, pues. La contaminación electromagnética es dada justamente por redes. Sí, redes celulares, redes de alta tensión, radares, televisión, pero la energía nuclear es otra cosa, pues. Es otro tipo de contaminación nuclear ya, o radioactiva también. Número 9. No es un contaminante biológico. El excremento es biológico, sí. La sangre es biológica, sí. El papel es biológico, sí, porque es de los vegetales, ¿no? Sale del árbol. Desagües, sí, porque es obviamente producto, desechos humanos, ¿no? Y pesticidas, sería la letra E, no es contaminante biológico, el pesticida es creado, ¿sí? Es compuesto químico. Número 10. Cambio abrupto en las características físicas, químicas o biológicas del ambiente que pueden afectar la vida humana a las otras especies. ¿Cómo se llama eso? Desorden forestal, no. Contaminación, puede ser. Ecosistema, no. Ecología tampoco, sería desequilibrio ecológico. ¿Por qué?
Porque es un conjunto de características físicas, químicas y biológicas que pueden afectar totalmente a la humanidad. Es por eso que se llama desequilibrio ecológico. ¿Sí? Listo. Muy bien, muchachos, ya hemos repasado las dos fichas. Entonces repasen ustedes bastante eso porque eso puede venir en su examen. Entonces, lo que pueden hacer ustedes es lo siguiente. Pueden transcribir esto, ¿no? Las dos fichas, marcarlas. Ojo, pero eso no es obligatorio, eso depende de ustedes. Si quieren subir su nota, háganlo para que puedan tener mejores calificaciones, ¿sí? Para aquellos alumnos que no han presentado o aquellos alumnos que lo han presentado tarde, ¿sí? O saben que están mal, entonces preséntenlo para que puedan subir su nota. Eso dependerá de ustedes. Y aquellos alumnos que están bien y quieren seguir mejorando y quieren seguir sacando mejores notas, preséntenlo también, ¿sí? Esas dos fichas lo transcriben y me lo presentan, ¿sí? Hasta el plazo que ya saben ustedes. Nos vemos hasta la próxima clase. Chao, cuídense.